Ya, a ver, la primera pregunta sería, ¿cómo definiría usted a los asentamientos informales y cuál cree que es su origen? Ya, bueno, a ver, hay muchas discusiones sobre cómo utilizar el término de formal o informal, o incluso si deberíamos utilizarlo o no. Ya. Yo creo que para efectos prácticos sí sirve el concepto, porque al menos nos permite traer rápido a la discusión o a la conversación lo que es la mayoría de los casos en nuestro país, que es las ciudades creciendo a través de un proceso informal, sin títulos de propiedad o sin habilitaciones urbanas, ¿no? O sin los servicios públicos necesarios, e igual las ciudades crecen. Entonces, por eso yo, y de nuevo, aunque hay otras opiniones sobre esto, yo creo que sí es útil usar este término, ¿ya? Entonces, aunque ahora voy a dar te puedo dar una definición o una idea de cómo entender esto, es bueno tomar en cuenta que hay quienes tienen una visión de que usar el término informalidad es, en muchos casos, encasillar dentro del informal cosas que en realidad son más complejas y creo que hay un punto en eso. Pero, pero a la pregunta sobre cómo definir los asentamientos informales, digamos, yo diría, hay una visión de normativa, digamos, en la parte normativa que es que en las normas recientes en el caso del Perú, en la reforma urbana del 2021, que se aprobó con la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del año 2021, el año pasado, ahí se toma el tema de la informalidad como básicamente los espacios de expansión de la ciudad, donde la expansión de la ciudad, siguiendo una definición en realidad de la consultora Grade, que es la que hizo el estudio y el diagnóstico para la política de vivienda y urbanismo, donde no se cuentan con títulos de propiedad, habilitación urbana, ni todos los demás mecanismos que están previstos en las leyes para que se haga una nueva urbanización o un crecimiento de la ciudad. Entonces, y eso es barrios informales, lotizaciones informales, invasiones y demás. Entonces, y eso es un proceso que en los últimos 20 años ha sido bien fuerte en las ciudades grandes en el Perú, pero eso es una particularidad de todo el siglo XX en realidad. Eso es desde una definición un poco más normativa. Y una definición un poco más académica, podríamos decir, sería básicamente lo mismo, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista un poco más académico, un poco más de estudiar y analizar esto, en realidad uno se da cuenta de que no es el énfasis no debería estar tanto en las familias que han desarrollado sus viviendas y sus barrios de esa manera, sino más bien en todo el aparato legal. Estoy centrándome un poco más en lo legal, ¿no? Porque es mi tema, ¿no? Pero todo el aparato legal que existe, eh, ese es el causante, digamos, de ese proceso informal. ¿Por qué? Porque, digamos, el aparato legal es uno que no se ha hecho pensando en la forma en que la gente vive en nuestro país, en que la gente tiene las viviendas en nuestro país, sino en base a sistemas legales que han tomado de otros países, ¿no? En cuanto a temas de zonificación, en cuanto a temas de derecho de propiedad. Entonces, eso como una cuestión natural genera un desfase con la realidad y ese desfase luego le calificamos como informalidad, con un sesgo negativo, pero artificialmente negativo porque en realidad es un reflejo de ese desfase entre las leyes y la, eh, y la realidad de las ciudades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico hay esa capa adicional de cosas, ¿no? Sí, bueno, eso más o menos a lo que me preguntas. Ya, ok. Ya. eh, Se podría de repente tocar el tema del algo de sobre vivienda social también, ¿no? Porque bueno, esto se debe también el tema de lo más que todo la ocupación de laderas, ¿no? De cerros se debe a esa migración descontrolada que hubo, ¿no? En la época de prácticamente el terrorismo, ¿no? Y bueno, las políticas de vivienda que había en esa época, más que todo con, la, con los con,
con las viviendas vecinal, no, no son el término no es vivienda vecinal. Lo que hubo en Mirones, ¿no? Ujú, Y bueno, el gobierno no se abasteció, ¿no? O sea, no estuvo preparado para esta migración, ¿no? Y bueno, hasta la fecha creo que no ha querido o no ha podido solucionar este tema, ¿no? ujú. Claro, bueno, lo que mencionas, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en realidad. Y otra vez, por ejemplo, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del año pasado, lo que acabas de decir es su punto central, que los barrios informales o los asentamientos informales se les puede responder con algo como poner sanciones, policía para que no hayan invasiones. Bueno, y eso ya se ha hecho y no ha servido. Pues sirve para eso COFOPRI, por ejemplo, dar títulos de propiedad y que ya con eso esté todo formalizado y la cosa esté funcionando. No, peor todavía, porque con eso más bien se fomentan más invasiones incluso. Entonces, la tesis de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo actual que está vigente es lo que tú dijiste. La única forma de contrarrestar las invasiones es generar suficiente vivienda de interés social, generar suficiente oferta de vivienda que responda a la demanda de la gente de menores recursos, que son los que más necesitan vivienda. Y eso es un fenómeno que ha habido, en realidad, no solamente desde la época del terrorismo, sino desde mucho antes, ¿no? Especialmente en los 40, 50, 60, y sigue en realidad yo diría hasta ahora. Entonces, ese, esa forma de responder es a través de generación de oferta de vivienda, ¿no? Eso es a nivel de política, ¿no? Yo personalmente, además, a nivel académico, yo creo que hay una cuestión estructural más compleja ahí, debajo de todo esto, que es el problema de que la vivienda sea una mercancía, o que la vivienda sea un bien que se compra y se vende. Yo creo que la vivienda, y especialmente el suelo, debería ser un bien que esté fuera del mercado, pero eso es una cuestión que, bueno, cambiará pues en muchas décadas. Pero en el corto plazo, el generar mayor vivienda es el mecanismo quizás más cercano eh, a poder resolver el tema. Y como dices, vivienda social, vivienda de interés social, ¿no? Y hay para eso presupuesto, dinero que el Estado pone, pero no lo enfoca bien, lo enfoca hacia la clase media, por ejemplo, en cuanto a los subsidios que da, o los títulos de propiedad los da de una manera más politizada. Entonces, ahí está más o menos el tema en el corto plazo, ¿no? Ok. Bueno, la segunda pregunta sería si estos asentamientos informales, y entrando netamente en el proyecto de investigación, se posicionan en lugares donde existe biodiversidad de flora y fauna, ¿cuáles son los principales problemas que se podrían originar? Bueno, creo que ahí más o menos tú mismo lo dices en la pregunta, ¿no? En realidad, la, uno de los grandes perjudicados en esa dinámica de crecimiento de las ciudades que no se da de manera planificada o al menos orientada, por lo menos por parte del gobierno o de las municipalidades, tiene al, a las áreas de conservación, a las áreas naturales, a los espacios naturales como uno de los mayores perjudicados. No el único, ¿no? Porque también ahí estamos hablando de propiedad pública que podría utilizarse para proyectos de vivienda y no se utiliza porque se invade. Pero uno de los grandes problemas que se genera con esto es justo la ocupación de zonas que tienen alguna vulnerabilidad eh, ambiental, ¿no? Entonces, y eso es lo que, por ejemplo, se da en el caso de los alrededores de Lima, ¿no? Creo que eso es un poco lo que tú estás investigando, pero los ecosistemas que existen alrededor de Lima son un valor para toda la ciudad, ¿no? Y eso, claro, si yo soy la persona que está por comprar un lote y no tengo o un lote donde pueda yo vivir, y no tengo los $50,000 o $30,000 para comprar una vivienda barata, y quién sabe si es que a eso siquiera llega el mercado, y vienen y me ofrecen una lotización informal,
que incluso no necesariamente me la venden como informal, comprar un lote a 10.000 soles o a 15.000 soles, y eso sí puedo hacer, tomar algunos ahorros y conseguir comprar un lote a 10.000 soles y tener al menos un documento, y con eso poco a poco ir consiguiendo mi vivienda. ¿Cómo pedirle a esa familia que se ponga a preocupar por un bien que es para toda la ciudad, que es la preservación de las lomas, de los espacios y de los ecosistemas que existen alrededor de la ciudad? Es medio difícil porque está en juego para esa familia la vivienda, que es una cuestión básica, y el ecosistema, que es una cuestión más bien colectiva. Entonces, en ese desfase entre lo individual y lo colectivo, tiene que haber justo algo que piense en lo colectivo para todos, que es la planificación urbana, ¿no? Y la planificación urbana es la llamada a decir, bueno, las posibilidades de vivienda van a llegar hasta este lugar, hasta la zona donde se considera suelo urbanizable o suelo en consolidación, ¿no? Acá no se puede urbanizar, esto se considera como suelo de protección. Eso dice la planificación urbana. El problema, y eso ya de por sí es un llamado a utilizar la planificación urbana como un instrumento, pero el problema que ha tenido la planificación urbana, que no es una herramienta nueva, sino es una cosa que ha estado en nuestro país desde hace muchas décadas y existe la planificación urbana, es que la planificación urbana a veces, no a veces, por lo general se hace de una manera demasiado técnica, de una manera demasiado complicada, ¿no? Hacer los planes urbanos es hacer unos tomos y tomos, como una enciclopedia para hacer la planificación urbana. Entonces, primero, es difícil hacer la planificación urbana, y segundo, incluso cuando se hace no es efectiva porque no se pone en práctica. Entonces, parte también de la reforma urbana del año pasado ha sido cambiar la lógica de la planificación urbana para que sea una planificación más efectiva, más al punto, más directa, más flexible también, y menos enciclopédica, como se dice, es decir, menos complicada de elaborar, especialmente para los gobiernos locales que no siempre tienen los presupuestos y los recursos humanos. Entonces, ahí está más o menos el tema, ¿no? Y uno de los valores que se quieren proteger justamente con la planificación urbana es los temas ecológicos, los temas ambientales, no los únicos, ¿no? Hay temas de riesgos, hay temas de patrimonio cultural, pero uno de ellos es el tema ambiental, ¿no? Ok. Y bueno, creo que, bueno, aparte de perjudicar a la flora y fauna, creo que también se perjudicaría la misma población, ¿no? Que habita ese lugar, ¿no? Debido a que no es un lugar apto para vivir, ¿no? Más que todo por el tema de la salud, ¿no? Que es, esa parte es húmeda, ¿no? Sobre todo en invierno, y que el tipo de suelo tampoco bueno, el suelo es fértil, ¿no? Para el tema de la cosecha, ¿no? Pero creo que no es apto para poder poner una casa, ¿no? Claro, Ujú. bueno, depende de en qué área estamos hablando exactamente, ¿no? En sí, o sea, habría que ver en qué parte específica estamos hablando, pero claro, son varias las razones que pueden hacer para declarar una zona como suelo de protección, que es el término que utiliza la ley actual. Puede ser una cuestión de protección de valores ambientales, puede ser una cuestión de riesgos de desastre, puede ser una cuestión de pendientes, ¿no? Puede ser incluso una cuestión de patrimonio cultural, o puede ser una combinación de varias ellas, ¿no? Entonces, ese es justamente el análisis que corresponde hacer a la planificación urbana, ¿no? Entonces, sí, como dices, o sea, pueden ser varios motivos, ¿no? Ujú. Bueno, por lo mencionado anteriormente, ¿cuál sería la opción más eficiente para dar solución a estos problemas? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero no sé si lo podría recalcar. Sí, bueno, como decía, en el corto plazo, yo creo que es la planificación urbana, pero una planificación urbana en, en el esquema de la reforma urbana del 2021, que es una planificación urbana más efectiva, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Para tal vez aclarar un poco. O sea, es no tener una planificación urbana que está hecha con la idea de que la planificación
tiene que cumplir una serie de elementos técnicos que son demasiado complejos en su análisis. Eso es lo que uno ve a veces a los planificadores urbanos más antiguos que trabajan con índices de usos, con cuadros de parámetros y parámetros urbanísticos edificatorios que tienen toda una lógica pseudocientífica dentro de su funcionamiento, pero que en realidad son simplemente una carátula de un manejo bien político de la ciudad que se hace en realidad. Todo eso simplificarlo y achicarlo a un esquema de planificación más simple. Acaba de salir esta semana el nuevo reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? El reglamento que ahora reemplaza lo que antes era el RADDUS, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial. Ese reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano lo que trae, y eso por ejemplo ya es una cosa que va a generar un proceso de reticencia bien fuerte de los planificadores antiguos, pero es parte de lo que se tiene que hacer, es que ya no hay zonificación residencial, zonificación comercial, zonificación y así, sino todo se entiende junto y simplemente hay zonificación de intensidad alta, de intensidad baja o de intensidad media. ¿Y eso por qué? Porque en realidad una cuestión que arrastramos del urbanismo de comienzos del siglo XX, esa idea de separar lo residencial de lo comercial, y eso es lo que comentaba más temprano. Cuando eso es una cuestión que ahora más bien está, podríamos decir, superada, la idea de usos mixtos es más bien lo que se promueve, la idea de que, por ejemplo, cuando uno camina por la calle, uno puede tener una combinación de viviendas, pero también con negocios, con comercios, con locales, con negocios locales. Eso que además da una vida distinta al estar en la calle, en el espacio público. Eso es una cuestión más bien que se promueve, no debería impedirse, pero eso es una cuestión que viene del urbanismo anterior, del urbanismo modernista. Entonces, eso, por ejemplo, ya, digamos, se simplifica con esta nueva normativa. Ahora, vamos a ver cómo las municipalidades lo aplican. O, por ejemplo, otro cambio para hacerlo más simple, el índice de usos de cada municipalidad. Es una tabla enorme que por más grande que se haga un índice de usos, nunca va a llegar a recoger todas las actividades que se pueden hacer en cualquier parte de la ciudad. Entonces, lo que se plantea es un índice de usos negativo, por ejemplo, donde se diga, en realidad todo se puede hacer, que es así además como funcionan las ciudades en el Perú, en su mayor parte. Todo se puede hacer, lo que no se puede hacer es lo que se va a indicar, se va a decir lo que no se puede hacer. Pero lo que si no está ahí, todo el resto de cosas se pueden hacer. Eso, por ejemplo, es un cambio también bien grande y que todavía los planificadores urbanos van a tardar en implementar, yo creo. Pero yo creo que por ahí va esta idea de hacer la planificación urbana más flexible, más simple, y eso es lo que va a también hacer que pueda aplicarse en protección a valores como los que está mencionando, como las lomas, como los espacios de valor ecológico. Ok. Asimismo, ¿cree usted que las entidades correspondientes están comprometidas en el cuidado del ecosistema? Sí, hasta cierto punto, pero, pero las autoridades también hay las entidades del gobierno y hay también los funcionarios que están a cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me tocó estar en el Ministerio de Vivienda el año 2021, hubo todo este tema del reajuste integral de zonificación del Lurín, el RIS Lurín. Y ahí había una iniciativa de la Municipalidad de Lima, que eso venía empujado por algunos grupos empresariales para hacer un cambio de zonificación, perjudicando valores ecológicos, valores culturales en el Valle Bajo del Lurín. Ahí, aparte del reclamo de la sociedad civil, hubo una confluencia bien fuerte entre varias entidades del Estado. El Ministerio de Ambiente, uno,
el Ministerio de Cultura, ¿no? Estaba involucrado ahí en la zona de Pachacamac, el Ministerio de Vivienda, que básicamente lideró esa oposición al Ruiz Lurín en ese momento, pero también parte de esos sectores estuvieron participando, digamos, las entidades como, por ejemplo, que dependen del Ministerio de Cultura, que, por ejemplo, manejan el museo en, en ese distrito, también me parece que estuvo CERNAMP participando, entonces, incluso algunos regidores de la Municipalidad de Lima que estaban en la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano. Entonces, en ese momento, lo digo como ejemplo, eso me mostró que las autoridades sí pueden ponerle pare a algunos intentos, a veces desde el punto de vista empresarial, para urbanizar eh, en perjuicio de algunos valores que necesita la ciudad. En ese caso, por ejemplo, valores ecológicos, ambientales en el Valle Bajo del Lurín. Entonces, sí, sí pueden, sí tienen las armas, sí tienen los mecanismos. Normalmente es una combinación de la sociedad civil con las autoridades. Eso no sé si lo haya en este momento, porque en este momento el gobierno eh, ha sido ultra deficiente en nombrar personal y líderes de las instituciones que puedan hacer un buen trabajo. En realidad es un, es un, es una época en la que las instituciones están funcionando, yo creo que de una manera terrible por la falta de liderazgo a nivel del gobierno nacional. Entonces, desde ese lado, no sé si en este momento haya las autoridades suficientes para esto, ¿no? Hay los mecanismos legales, es más, los mecanismos legales ahora incluso están reformulados con la reforma urbana del año pasado, donde ya hay la posibilidad incluso de declarar nulidades, de cuestionar cuestiones que no tengan una participación ciudadana suficiente, ¿no? Pero las autoridades actuales, especialmente en el gobierno central, creo que no están a la altura de esto, así que ese es el otro aspecto complicado de todo esto, ¿no? Ya. Y bueno, para finalizar, ¿cree usted que las autoridades incentiva de alguna u otra manera con la posesión de áreas libres? Bueno, más que todo, nos podríamos ir al ámbito local, ¿no? Al tema de las municipalidades, ¿no? Pero creo que también de alguna forma con el tema de COFOPRI, ¿no? Que van ampliando el año para poder regularizar estos temas, ¿no? No sé si me puede dar más detalles, ¿no? De lo que ahorita le he mencionado. Sí, claro. O sea, básicamente uno de los problemas principales de la informalidad en el crecimiento de las ciudades es COFOPRI, en realidad. El llamado a ayudar a resolver la situación más bien es uno de los causantes de la intensidad del problema. Básicamente, no solo es que el crecimiento informal de la ciudad se va dando y el Estado no hace nada, sino que no solo no hace nada, sino que el Estado más bien lo promueve. Al entregar títulos de propiedad y al extender cada vez la fecha límite en la que se puede hacer eso, y además la clase política ir empujando eso cada vez más, no solamente a nivel del presidente, sino a nivel de los congresistas, cada vez más para que se pueda titular cada vez más, eso es un incentivo para hacer cada vez más invasiones, lotizaciones informales, y en muchos de esos casos esas lotizaciones informales son lotizaciones que hacen grupos que básicamente son traficantes de terrenos. Entonces, ahí sí, la autoridad o el gobierno o el Estado es directamente causante de esa situación. Básicamente, y eso es lo que plantea la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, hay que eliminar COFOPRI de frente, así de cuajo. Eliminar la función de COFOPRI. COFOPRI debería estar haciendo qué, y eso es lo que dice la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo,
estar dedicando todos sus recursos más bien a algo que sí es ultra necesario, que es el sistema de catastro urbano. Catastro urbano, que es una herramienta increíblemente necesaria en las ciudades para planificar y gestionar las ciudades. Catastro urbano ya lo está haciendo, pero ahora es como una cuestión secundaria dentro de sus funciones. Eso debería ser lo primero, eso es lo que dice la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. O si es que va a titular, que en todo caso titule las propiedades de entidades públicas, ¿no? Como lo hizo en el 2021, titulando postas médicas, comisarías, colegios y demás, pero no propiedades individual. Eso ya debería eliminarse, ¿no? En todo caso, pensarse en mecanismos un poco más revolucionarios, como por ejemplo hacer titulación colectiva, ¿no? Que es algo que en realidad está empezando a plantearse después de la reforma urbana. Entonces, sí, o sea, uno de los grandes responsables es el haber dado tanto espacio el, al, a COFOPRI y sus funciones, pero no solo COFOPRI, sino también a que la gente, nosotros, tengamos en la cabeza la idea del título de propiedad, como si el título, que es un papel al final, nos serviría para algo, tal vez algo de seguridad te pueda entregar, en lugar de exigirle al Estado algo que es un poco más allá, que es la vivienda. Lo que deberíamos exigir como ciudadanos y ciudadanas al Estado sería la vivienda y no el título. Y eso en en el entendimiento común no está todavía tampoco. Entonces eso también implica un proceso fuerte de pedagogía o de avance cívico de parte de nosotros, para lo cual, por ejemplo, la investigación que estás haciendo va a ser útil también, seguramente.